Listo, entonces oficialmente pues les damos la bienvenida pues entonces a este primer encuentro sincrónico de la fase de planeación. Esperamos que se encuentren muy bien. Hace días pues no tenía la oportunidad de interactuar con ustedes porque tenían pues otras evidencias con los otros profes y pues bueno, esperamos que se encuentren muy bien. Ya saben que pues el día de hoy cerramos también la fase de análisis. En reiteradas ocasiones y oportunidades pues les hemos enviado pues sus correos, los hemos escrito al WhatsApp con el propósito pues de que ustedes tengan pues la información de primera mano. Sin embargo, es muy importante que ustedes tengan en cuenta siempre validar en centro de calificaciones pues cuáles son sus temas para retroalimentar. Llegamos, pues, terminamos esta primera fase, que es una de las más largas que tenemos. Esta fase de planeación solo es de un mes. Vamos entonces a estar hasta finalizando el mes con esta fase de planeación. Nos encontramos con tres competencias, entonces, cuatro, perdón, dos te las oriento yo, que es la parte técnica, la de asesoría y la de caja también interviene. También nos encontramos nuevamente con la profe Luzaida y nos vamos a encontrar con un compañero nuevo, con el instructor Mauricio. Pues ahora, pues él ahorita les hará la presentación, les indicará pues el canal de comunicación pues, que tendrán con él y él nos va a orientar la competencia de hábitos saludables, ¿sí? Entonces vamos a tener cuatro competencias. Hay momentos donde vamos a tener ya dos, ya baja un poquito el ritmo, sin embargo, pues les pedimos en esta fase tener mucho, pues digamos, mucho cuidado con el envío de las evidencias en el tiempo, en el cronograma, ya lo pueden consultar. Y finalmente, pues digamos que las personas que ya nos quedan acá, pues digamos que son personas que están mandando muy puntual las evidencias, son muy juiciosos, les resaltamos pues en la mayoría, todos los que están en este momento pues son aprendices muy juiciosos, muy ordenados con las evidencias, de muy buena calidad, eso quiero resaltarles. Desde la parte técnica o lo que tiene que ver con mis evidencias, pues en la mayoría de ustedes, los que ya nos quedan, pues son evidencias muy bien logradas. Hay otros que todavía debemos ir haciendo unos ajustes, pero la idea es que pues ya en este proceso que vamos, ya pues digamos que esos ajustes o esas recomendaciones que damos en las primeras retroalimentaciones pues se integren y pues entonces podamos entregar unas evidencias mejoradas, ¿sí? Con respecto a las que entregábamos antes. Pero en la mayoría de los casos tienen muy buen manejo de TICs, tienen una sustentación muy fluida, muy conversacional, que eso es lo que siempre buscamos y finalmente también lo que sí debemos tratar de cuidar un poco más y que es muy general es el tema de las tildes, el tema de la ortografía. Más que la ortografía, hay algunos que sí tienen un tema de ortografía, eso sí es muy puntual, el tema de las tildes, ¿sí? En comunicación comercial eso es de gran importancia el tema de la tilde. Comúnmente cuando tenemos un error de ortografía, el cliente nos invalida, vean en ese banco, vean en ese lugar, no escriben bien y puede ser a veces un errorcito pequeño, pero en esos casos se recomienda validar las palabras que tengamos duda o utilizar el autocorrector que es de la aplicación que estemos utilizando, pues para que nos ayude. También el tema de la mayúscula sostenida, lo hemos conversado varias veces en comunicación comercial, no es una buena lectura, eso quiere decir como grito, imponencia, entonces la idea es que combinemos a mayúscula, minúscula de acuerdo a las normas ortográficas, mayúscula inicial después de punto, nombres propios, todo eso de acuerdo pues a esas normas ortográficas. Y en términos generales, pues digamos que la sustentación pues se ha generado de una manera muy completa. Algunos todavía tienen dificultades con la opción de compartir pantalla, pero ya sabemos entonces que todas las actividades técnicas van sustentadas, todas, ¿cierto? En las últimas evidencias encontramos que algunos no sustentaban con la opción de compartir pantalla y siempre, siempre van sustentadas. Con la profe de él se presentó un plagio de un aprendiz. Recordemos que eso es causal de cancelación de matrícula y el plagio se genera de dos maneras. Cuando tomamos de manera tácita de una página y no citamos, ¿sí? Obviamente cuando nosotros tomamos de forma tácita y citamos, pues también es plagio, ¿no? Hay que trabajar esa consulta que encontramos de otra fuente a nuestro estilo, le agregamos información, ¿sí? Le vinculamos otros elementos para que no sea lo mismo que encontramos en otra página. Y también se genera plagio cuando nosotros entregamos esas actividades de otros compañeros, ¿sí?
Es muy importante, ustedes saben que yo he promovido mucho el trabajo en equipo, que ustedes se consulten, que se ayuden, inclusive en algunos momentos buscamos la manera de que ustedes entre ciudades se conectaran, se identificaran para que ustedes hicieran como equipo de trabajo, pero es eso, equipo de trabajo. No quiere decir que sea una persona que nos colabore con una actividad y nosotros estemos presentando esa misma actividad. Entonces, las personas que son muy organizadas, son muy juiciosas con sus evidencias, evitemos estar prestando pues nuestras evidencias. En las técnicas, pues digamos que es muy fácil porque en las técnicas como va sustentado, difícilmente pues se puede hacer plagio porque la persona sí o sí debe sustentar, inclusive la línea gráfica. Yo en algunas evidencias les he aceptado que sea la misma, pero cuando ya vamos a la sustentación, pues ahí es donde uno dice, se repite, se vuelve a hacer, hay que corregir o definitivamente no corresponde. Pero en las otras competencias es muy difícil que ustedes estén prestando sus evidencias porque muchas veces los compañeritos lo que hacen es que solo le cambian el nombre y listo, ¿sí? Y en todas las evidencias, pues la mayoría de las personas que están acá, pues piensan diferente, interactúan diferente y las evidencias que les han pedido los profes en las otras competencias están marcadas a que ustedes hagan, digamos que temas muy puntuales y no estén todos entregando lo mismo, ¿sí? Entonces sí es muy importante pues tener en cuenta eso. Hay otra precisión y es respecto al tema del contrato de aprendizaje que muchos de ustedes han preguntado sobre eso y en eso quiero es contarles dos cosas. Se han generado preguntas que cuándo se hace, que si el SENA pues busca la plataforma o conecta a la empresa. Entonces nosotros tenemos para contarles dos cosas. La primera es que efectivamente el SENA dispone de un aplicativo que se llama SEI Aprendizaje, que lo que busca es conectar las empresas que necesitan aprendices con aprendices que necesitan empresas, ¿sí? Para eso, de las personas no pueden haber tenido nunca un contrato de aprendizaje, solamente se permite uno en la vida y además deben haber aprobado ya la fase de planeación para mandarlos a activar en la plataforma, ¿sí? Esperamos entonces que finalizando el mes de agosto nosotros los mandamos a activar y ustedes empiezan a gestionar la búsqueda, las empresas o empiezan a ser visible para, ustedes empiezan a ser visible para las empresas y ustedes pueden ir a entrar a buscar sus oportunidades, ¿sí? Porque ustedes empiezan la etapa productiva en el mes de febrero, ¿sí? Entonces ustedes ya pueden empezar la búsqueda, pero también se genera que muchas veces ustedes de forma autónoma pueden buscar esa empresa, ustedes conocen una empresa que les dijo que sí, si ese es el caso, pues nos lo hacen saber y nosotros ya haremos pues el proceso interno que corresponde para hacer esa gestión. De todas maneras, si es el proceso habitual, pues entonces ya cuando tengamos la fase de planeación aprobada, es decir, este mes terminamos la fase de planeación, estamos terminando la última semana de agosto, por ahí la primera semana de septiembre descargamos los reportes y mandamos a activar, pues se les pide a ustedes que llenen una información y se mandan a activar y esa activación se demora más o menos 15 días. Esperamos que por el mes de septiembre, más o menos el 20 de septiembre, ya queden activos en esa plataforma. Hay aprendices que no se pueden mandar a activar en esa plataforma. ¿Cuáles son esos aprendices que no se pueden activar? Aprendices que ya han hecho un contrato de aprendizaje previo, aprendices que en este momento se encuentren con vínculo laboral, es decir, están trabajando y están recibiendo sueldo y les están pagando salud y pensión, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de que están trabajando, son esos aprendices que están vinculados al sistema de seguridad y prestaciones. Si es un aprendiz, por ejemplo, que trabaja y le pagan por días, que trabaja en la panadería y le pagan por días, ese aprendiz lo podemos mandar a activar siempre y cuando no le estén pagando seguridad social pues en esa empresa donde está, ¿sí? Y los que están trabajando en el sector, pues ya sabemos que tienen esa opción de alternativa de etapa productiva, que es el vínculo laboral, entonces es importante pues que lo tengan en cuenta. Sin embargo, como tenemos buen tiempo para eso, pues en estos eventos que siguen, en estos encuentros sincrónicos, pues estaremos hablando pues de ese tema. Eh, Ahora bien, pues entonces vamos a empezar pues con el desarrollo de las evidencias. Voy a explicarles pues la parte técnica y nos vamos a tomar por ahí una media horita. Luego pues entonces viene la profe Luzaida y luego viene el profe Mauricio, ¿sí?
Es muy importante que con esta nueva fase tengamos en cuenta varias cosas. La primera, el cronograma, ¿sí? Tener en cuenta que en esta oportunidad no vamos a tener como antes que se reabrían, es porque estaban nuevos, estaban explorando la plataforma, pero se nos cierran en las fechas que son. ¿Listo? A partir de mañana ya no aparece activa la fase de análisis, desaparece de la plataforma, entonces les pedimos el favor, los que tengan actividades pendientes, correcciones, para que las subsanen antes de las 12 de la noche porque ya parece, pues digamos que ya se nos desaparece esa fase. Tener en cuenta el canal de comunicación con los instructores, ya sabemos entonces que cada instructor tiene un canal de comunicación, una hora, tiene un enlace de conexión, entonces es muy importante que establezcamos, tengamos en cuenta y claro ese canal de comunicación. Ya tienen el canal de la comunicación de la profe Luzaida, entonces ahora que llega el profe Mauricio, apuntan por allá en su cuaderno, en la hoja donde vaya, la idea es que recordemos que la idea es manejar apuntes, porque si no nos perdemos, recordemos que estamos en una metodología muy autónoma, que es virtual, pero la idea es tener en cuenta, pues tomar apuntes, qué cosas entendí, apuntes de fechas, ¿sí? Entonces por allá tomamos apuntes, el profe Mauricio, en qué canal de comunicación atiende, ¿sí? Y en qué horario, porque los profes están asignados en diferentes fichas y por eso ellos tienen unos horarios específicos de atención. Y es muy importante que ustedes los sigan, porque muchas veces no es que yo le hablo al profe y no me contesta. ¿Cuándo le habló? Ah, es que le habló a las 7 de la noche, pero el profe dice que atiende hasta las 6. Es que no le habló un domingo, pero el profe dice que atiende hasta el sábado o hasta el viernes, ¿sí? Entonces, y ustedes dirán, la profe del tal cosa, la profe Luzaida tal cosa y el profe Mauricio tal cosa, el profe tal cosa. Ahí el horario de atención sí se lo define el instructor cuando se nos presenta, porque todos los instructores tienen diferentes grupos y hay que atenderlos, ¿sí? Entonces, de ahí es que no todos van a hacer lo mismo, que es que alguno atiende por correo. Entonces, no sabemos las precisiones por las cuales un instructor atiende por correo, que es que él atiende por WhatsApp, no sabemos el por qué, no sabemos si es que tiene grupos, entonces por eso no puede estar contestando. Entonces, cada instructor tiene un canal de comunicación diferente y es importante tenerlo en cuenta, ¿listo? También entonces las fechas de entrega, la calidad, hay algunos cuantos aprendices que les hicimos retroalimentación, la mayoría de ustedes pues sí entregan trabajos de muy buena calidad, pero hay otros compañeros que sí debemos sumarle un poco más a la calidad. En esta fase pues los invitamos y vamos a ser como muy veedores de que esa calidad pues se mejore, pues realmente estamos en un proceso de aprendizaje y se entenderá pues que entonces iniciar significa como una curva diferente, pero en la medida que vamos avanzando, los instructores hacen retroalimentaciones que se esperan que ustedes las integren. Tenemos una reunión de equipo ejecutor con los compañeros instructores y con ellos conversamos sobre todos esos desempeños de los aprendices y por supuesto de las excusas, ¿sí? Entonces analizamos, ve, este aprendiz siempre cada semana presenta esta excusa, me presentó esta semana esta excusa, la siguiente semana presentó esta, es que a mí, la mía dice esto, la mía dice esto, entonces es muy importante que aunque nosotros estemos dispersos, nosotros estamos pendientes de ustedes, del proceso de aprendizaje, aunque ustedes a veces digan, yo me siento como solo, este proceso es como muy autónomo, es autónomo, pero detrás de esa autonomía estamos nosotros, tratando de estar pendientes de que los recursos estén disponibles, siendo muy oportunos en la atención. Muchas veces, pues seguramente si ustedes nos escriben a la hora, no les podemos responder porque hay unos tiempos y ya sabemos que hay algunos de ustedes por las dinámicas que trabajan, entonces algunos escriben a las 6 de la mañana, a las 7, a las 11 de la noche y seguramente pues no vamos a poder responderles ahí mismo, pero sí buscamos que por lo menos al día siguiente a primera hora ustedes tienen las respuestas a sus solicitudes. La mayoría de instructores son muy, muy juiciosos con ese tema y muchas veces si se nos pasa algún mensaje, lo hemos dicho, no es porque el instructor tenga mala voluntad, sino que eso significa que tenemos muchos mensajes por leer y posiblemente si usted escribe un mensaje el domingo por la noche, al instructor se le saturó el WhatsApp, entonces vuelva, le escribe el lunes y no le ha respondido desde el lunes temprano y ya, pues entonces ya el instructor le va a dar solución, ¿sí? Porque la mayoría de instructores están muy pendientes de toda de esa labor. Bueno, dicho esto, pues entonces ya empezamos con la gestión de la guía. Ustedes ya saben que trabajamos por guía de aprendizaje, que trabajamos por guía de aprendizaje, que trabajamos los cronogramas, ¿sí? Ya sabemos entonces que nuestra aula virtual entonces es Sayuna
Y entonces vamos a la fase de planeación, ya sabemos que la fase de análisis mañana ya no va a estar. Sabemos entonces que las grabaciones quedan en sesiones en línea, vamos allí, cuando necesitamos ver esa grabación que queda comúnmente al día siguiente y acá están todas las grabaciones, ¿sí? Entonces están las grabaciones por mes y lo que hablamos ahí, las evidencias. Recordemos entonces que es muy importante validar esas grabaciones si no podemos estar en el encuentro sincrónico, porque a veces un compañero nos cuenta por encima, ¿sí? Nos cuenta el más o menos, o no le entendemos, o nos cuenta lo que no entendió, y es muy importante que ustedes tengan esa precisión de qué fue lo que se solicitó. Recordemos entonces que las habilitamos al día siguiente o ahí mismo las tratamos de subir a YouTube y cuando ya quede lista, pues se las entregamos. Y tener muy en cuenta que ustedes la pueden escuchar cuando van en el bus, en el transporte, en ese ejercicio que ustedes están haciendo de trabajo con sus audífonos, si se los permiten, pues entonces pueden tener esas grabaciones allí para que vayan enterándose de lo que hablamos en los encuentros sincrónicos. En el cronograma, pues ya pueden encontrar la fase de planeación, ya sabemos entonces que el cronograma es esa ruta orientadora que nos va diciendo qué se nos va a vencer, qué está. Recordemos que hablábamos de la importancia de imprimirlo, ir tachando, esto yo ya lo mandé, esto ya lo entregué, esto me falta, y si no lo imprimimos porque no nos gusta o porque no tenemos el recurso o nos facilita pues tenerlo digital, pues descargarlo y tenerlo muy en cuenta e ir tachando también, esto ya lo entregué, esto me falta, esto no lo he hecho, ¿sí? Para que tengamos pues en cuenta eso. Hay otro tema y es que constantemente nos dicen, profe, ¿y cuántos? Y yo quiero verles todas las mis calificaciones. Ustedes se ingresan acá por calificaciones, ¿sí? Y allí las tienen. Hay una solicitud que nos hicieron de las calificaciones numéricas, esas se las vamos a mandar con documento de identidad a sus correos, sin nombre, solamente con documento de identidad. Y allí podrán entonces validar que hasta después de 70 puntos es A. Una evidencia en 70 puntos quiere decir que fue una evidencia que guarda elementos, pero que no guarda toda la calidad que se necesita de la evidencia. Y de la 80 hasta 100, la ideal es que saquemos no saquemos pues unos puntajes sobre 70, que apuntemos un poco más, pero entonces el viernes se las mandamos. Vamos entonces a planeación, ya sabemos entonces que acá tenemos en el tema de planeación, vamos entonces en la actividad de proyecto 3. Vamos entonces a mirar, estos son los materiales que vamos a mirar, este es el material que corresponde, los recursos, está en la parte de inglés y esta está la actividad física y hábitos de vida saludables, el profe Mauricio, y estas dos son las que yo les voy a orientar. El tema de la gestión de comunicación de la asesoría comercial y el procedimiento de efectivo y cheques para el tema de caja. Ya sabemos, ustedes ya saben moverse pues en estos recursos, ya sabemos que acá pues tenemos todo el temario, está pues todo está muy interactivo y así pues como este pues entonces lo vamos a encontrar en los otros elementos, ¿cierto? Luego, entonces, acá luego tenemos el material de formación, luego tenemos la guía de aprendizaje que es esta, ¿sí? Ahí nos están diciendo, pues, cómo vamos a entregar las evidencias, cómo van. Es muy importante que leamos esa guía de aprendizaje, la tengamos presente, porque resulta que este técnico, toda la información de estas evidencias están cargadas en Internet y hemos encontrado compañeros que muy hábilmente encuentran el desarrollo de la evidencia y resulta que la cargan igual, pero resulta que de pronto en otra parte por allá no, aquí se le hacen unos pequeños ajustes o no los pusieron a sustentar y resulta que suben lo mismo y le cambian solo el nombre, ¿sí? Entonces no hagan eso, recuerden mirar las grabaciones, validar qué se les está pidiendo, ¿sí? Bueno, ya cuando está la guía, ya sabemos entonces que están los espacios dispuestos para cada uno de las evidencias. Entonces acá tenemos en la guía de aprendizaje, tenemos los espacios para que ustedes carguen. Recordemos entonces darle enviar, que no nos vaya a quedar en borradores. Y para el tema de evidencias técnicas, estamos hablando taller cálculo de operaciones financieras y contables y un foro, ¿sí? Entonces acá vamos a hablar de esta evidencia, del taller de cálculo. Para eso, esa evidencia está compuesta de dos momentos, ¿sí?
La primera tiene que ver con ustedes tener 4 fuentes diferentes, ya sea el Banco de la República, la revista Dinero, ¿sí? 4 fuentes de información financiera, ¿sí? La revista Portafolio, son 4 fuentes, ustedes van a analizar que tengan que ver con estos temas. Vamos a responder cómo la inflación afecta a las tasas de interés del mercado, qué efectos tiene el aumento de las tasas de interés en la economía y cómo el aumento de las tasas de interés beneficia o afecta la inversión y el ahorro, ¿sí? Pueden ser libros que abren de esto, ustedes van a documentarse de 4 fuentes, ¿sí? Y ustedes van a hablar de esa noticia, de esa fuente y van a hablar por qué en razón a lo que ustedes van a explicar de esas 3 preguntas. Esas fuentes las vamos a documentar, entonces, ¿cómo vamos a colocar la fuente? Entonces, acá, revista Portafolio del 2 de agosto del 2024 y las tasas de interés en Colombia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama esa noticia y el link de acceso, ¿sí? Entonces, ya sabemos entonces que ustedes hacen una línea gráfica, una diapositiva, recordemos que no es hacer un Excel tirado, no es hacer un Word tirado, o un Word pues organizado, aunque sea, y recordemos que debemos estar analizando las diapositivas, Canva, PowerPoint, ustedes la organizan, recordemos que dentro de las retroalimentaciones que hablábamos es no cambiar tanto el texto, hay que ser armónico entre texto e imagen, ¿sí? Y que digamos que esa explicación que usted va dando después con sus palabras, que sea conversacional, es el reflejo de lo que usted está presentando en la línea gráfica, ¿sí? Entonces, en esa primera parte vamos a responder esas 3 preguntas basados en 4 fuentes. Entonces, empezamos con esta pregunta, mencionamos las fuentes y luego vamos hablando de cómo le estamos dando respuesta a ese interrogante, ¿sí? Este es el primer, pues, escenario, ¿sí? Ya saben ustedes que pueden generar 2 links de video o solamente uno, luego hay unos que editan juntos, digamos que Deja con el pato. estén los elementos, ¿sí? ¿Cómo tiene esta casa? Luego vamos entonces en el segundo momento, que es el que les voy a explicar, este sí se los voy a explicar un poco porque es un poco más técnico. Resulta que Profe, qué pena. nosotros en algún, señor, Dime, tía. ¿El profe está compartiendo pantalla? sí, no se ve. No, no la veo. Sí se ve. Ah, Yo creo que es profe? un problema de conexión de Giovanni. ¿Seré ah, yo? bueno, listo. Entonces, ya para el segundo momento nos vamos digamos que a Pregúntale a mi profundizar un mamá. Mi poquito mamá acá y tiene es lo siguiente. Compañerita, Nosotros seas tan vimos amable, por favor, de apagar el micrófono, es que no se escucha. Nosotros vimos entonces en asesoría que existe un portafolio amplio de productos y servicios. Ustedes hicieron una exploración en él, de que habían ahorro, que había crédito. Y hoy nos vamos a enfocar en los documentos presentados por el cliente para el análisis de crédito, ¿sí? Entonces, quiera que sea por la plataforma, hay bancos que ya son muy, muy digitales o son muy todavía presenciales algunos, se debe presentar una serie de documentos para hacer el análisis, ¿sí? En este caso, solamente vamos a hablar de los perfiles de empleado, pensionado e independiente, ¿sí? Entonces, estos son 3 perfiles que hacen parte de la cartera de persona natural. El empleado, entonces, es esa persona que devenga un salario en una empresa, ¿sí? Que le pagan todas las prestaciones y le dan una carta laboral, cumple un horario, ¿sí? Y el pensionado es una persona que ya está retirado, está jubilado, ya trabajó toda la vida, hizo todo su proceso de pensión y ya goza de unos recursos que le llegan mensualmente por ese tiempo trabajado y porque cotizó. Y el independiente son esas personas naturales que se dedican a ejercer actividades de forma autónoma. ¿Cuáles son? Entonces son profesionales independientes, un contador que se dedica a llevar asesorías, ¿sí? Un abogado que lleva asesorías, tiene una aquí, tiene otra allá, pero también encontramos independiente esa persona que tiene un negocio, que dijo, yo voy a montar una tienda, esos tienen el nombre de o independientes o microempresarios y ellos tienen perfil de microcrédito o perfil de persona natural,
¿sí? Entonces, esos 3 perfiles se denominan persona natural. Y para eso, pues para presentar documentos de crédito, pues obviamente, como son 3 perfiles diferentes, ellos lo que hacen es que presentan documentos diferentes, ¿sí? Porque no le podemos pedir lo mismo al uno que al otro. Entonces, siempre los documentos van a ser, siempre vamos a identificar al cliente. Entonces, en el proceso de solicitud de documentos, acá estamos hablando de solicitud de documentos, no estamos hablando todavía de análisis. ¿Qué papeles se le pide al cliente? Entonces, primero, documentos que permitan identificar al cliente. Luego, tenemos documentos que nos permiten validar, certificar ingresos, ¿sí? Para certificar ingresos. Y documentos soporte de activos, ¿sí? Entonces, resulta que cada uno de estos, entonces yo puedo ir al banco y decirle, sí, yo me gano 10 millones de pesos y usted tiene carta. Ah, no, pues que no, a mí me dan eso así, no me dan nada. Esos documentos, ese no es un perfil para crédito. Son perfiles para crédito todas esas personas que tienen cómo demostrar a través de documentación de dónde obtienen sus recursos. Entonces, un empleado tiene la carta laboral, ¿sí? Tiene el desprendible de nómina, tiene el certificado de ingresos y retenciones, ¿sí? Con esos documentos, entonces, con esos documentos certifica los recursos. ¿Con qué certifica las propiedades? Entonces, certificado eh, de propiedad para los vehículos y certificado de libertad y tradición para las casas o los bienes inmuebles, oficinas, propiedades, terrenos de libertad y tradición. Así se llama ese documento. No con las escrituras, no con el predial, no, son con este documento, ¿sí? El pensionado, por su parte, entonces, lo que presenta como, bueno, entonces se pide la cédula, ¿sí? Ya sabemos que ese es el documento que identifica. El pensionado pide la cédula también. Pedimos los desprendibles de pensión, el certificado de ingresos y retenciones. Los que acá, perdón, acá se me quedó uno que es la declaración de renta, si el cliente declara renta, si declara, si no, no. Acá también la declaración de renta, si declara renta, si no, tampoco. Y los mismos, y acá la resolución de pensión. Y acá los certificados también de soporte de propiedades, ¿sí? Para el tema del independiente, entonces también tenemos la cédula, ¿sí? Ellos no tienen desprendibles, entonces con ellos manejamos extractos bancarios. Manejamos el RUT, eh, manejamos la declaración de renta y la Cámara de Comercio si la tiene, ¿sí? En estos, acá también se pueden manejar extractos bancarios cuando tiene propiedades o cuando tiene ingresos adicionales. Y lo que quiera que sea, es que siempre se piden documentos que soporten esas actividades adicionales. Si les mandan giros, entonces una certificación de la empresa donde les mandan giros para el banco, pues hacer un análisis. Muchas veces tenemos un pensionado que cumple los 3 roles. Entonces es independiente porque es que es un abogado que ya, pues aunque ya se pensionó, está muy productivo y trabaja en las tardes en una empresa, ¿sí? Entonces puede tener los 3 roles una persona, ¿sí? Y si tiene los 3 roles, pues entonces van a presentar documentos en los 3 roles. Si una persona tiene los 3 roles, pues entonces si presenta solo lo de empleado, le va a dar la capacidad para los ingresos de empleado. Que es que yo también soy pensionado. ¿Y dónde están los documentos de pensión? No, es que no los puede sacar. No, entonces si usted quiere que le salga una capacidad de pago
alta y que le salga un crédito alto, pues entonces hay que presentarlo. No es que yo no quiero, bueno, no importa. Entonces, si se le da acá, si le da con estos documentos, pues solamente se le reciben esos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la misión que tenemos en esta evidencia? Como todas las evidencias, las técnicas son larguitas, ustedes ya saben, y es la recomendación que se hace que hoy hacen un poquito, mañana otro. Recordemos que hablábamos de 1 hora diaria de estudio. Hay algunos que de pronto la siguen, otros no, pero hablábamos de que esa es la recomendación para poder entregar esas evidencias que se solicitan. Entonces, la carta laboral pues tiene unos elementos, hay que tener membrete, hay que tener el cargo, la antigüedad, el salario, el cargo desempeñado, el certificado de ingresos y retenciones, el desprendible de nómina. Entonces es un documento que nos indica cuáles son los ingresos y egresos o de o retiros o descuentos que le hacen a un empleado en un momento determinado, ¿sí? El certificado de ingresos y retenciones es un documento que se le entrega al empleado en los meses de marzo y es un reporte que hace la empresa La DIAN donde dice cuáles son todos los recursos que recibió un empleado en ese periodo de tiempo de un año, ¿sí? O durante ese tiempo que estuvo allá. Porque si una persona llegó a la empresa en abril, pues entonces reportan todo lo que fue de abril a diciembre y se lo entregan en la siguiente vigencia, ¿sí? Y el certificado, la declaración de renta, pues es esa declaración de impuestos o de ingresos que se hace a la DIAN para mirar si toca pagar impuestos por tema de ingresos, patrimonio, ¿sí? Luego tenemos los certificados de propiedad o la tarjeta de propiedad, perdón, acá la tarjeta de propiedad para los vehículos, para mirar, pues, si está, digamos que, de quién es ese vehículo. Y el certificado de libertad y tradición nos cuenta como la hoja de vida de un inmueble, como la cédula, es como todo lo que ha pasado con un inmueble. No nos sirven las escrituras, no nos sirven los prediales para sustentar los activos, siempre son los certificados de ingresos y retención, perdón, los certificados de libertad y tradición. Los desprendibles de pensión ya sabemos entonces que son los ingresos y deducciones que tuvo un pensionado en un periodo determinado. El certificado de ingresos y retenciones también da cuenta de cuáles fueron los ingresos que recibió ese pensionado. ¿Por qué se piden los dos? Porque resulta que si el cliente nos está diciendo en la carta laboral que se gana 8 millones de pesos, los desprendibles nos cuadran y el reporte a la DIAN nos debe cuadrar. Eso es para cruzar información, ¿sí? Luego viene la resolución de pensión. La resolución de pensión es un documento que expide la entidad que pensionó al cliente y que nos dice por cuánto, o sea, por cuánto tiempo se pensionó la persona, por cuánto salario. En este caso, pues no es salario, sino pensión. Entonces, esa es la resolución de pensión, ¿sí? Desde cuando nos dice desde cuándo está pensionado el cliente, dónde lo pensionaron, ¿sí? Y los certificados y la tarjeta de propiedad en este caso, ¿sí? Luego tenemos en los independientes, los extractos bancarios, pues son esos movimientos de esas cuentas que tiene ese cliente donde recibe sus recursos, es que le pagan por NECI, es que le pagan por transferencia, ¿sí? El RUT, pues el registro único tributario, es ese registro ante la DIAN de esa actividad económica como independiente, hace cuánto lo hace, que es que tiene una tienda, entonces ahí va a decir con un código que tiene esa tienda, que es que es profesional, es profesional independiente, pues eso lo va a decir en un código. Ya hablamos de la declaración de renta. La Cámara de Comercio pues es un registro, más que todo es cuando son establecimientos comerciales o personas que tienen actividades comerciales. Nos dice pues que está registrada en una Cámara de Comercio y eso nos sirve para darle credibilidad o se le da credibilidad al cliente, al negocio, a la actividad económica que tiene el cliente. En pandemia resultó un poco difícil y retador el tema de los independientes porque ya sabíamos que en pandemia pues todo era muy incierto, inclusive los empleados, pero porque los pensionados tenían su pensión, pero pues todo era un manto de incertidumbre, entonces les pedían casi que el tipo de sangre, un poco de documentos para soportar pues cómo era el tema de los ingresos.
pero en términos generales se soporta con extractos bancarios o declaración de renta. Si la persona no tiene una ni otro, pues es muy difícil obtener una fuente de financiación en el sistema financiero. Acá es importante tener en cuenta que nos dicen es que los bancos cobran mucho, es que los bancos roban, eso lo vamos a escuchar mucho nosotros que estamos en esos sectores, pero es importante tener en cuenta que las tasas de interés pues son digamos que normatizadas por la Superintendencia Financiera. Y lo que se hace es que nosotros debemos ser organizados o asesorar al cliente, que si tiene unos abonos extras puedas llevarlos al banco y que todo eso depende de la necesidad que se le esté subsanando al cliente. Muchas veces el cliente no tiene 200 millones para comprarse una casa, de pronto no tiene 70 millones para comprarse un carro, no tiene de pronto 5 millones que le vale la fiesta a la hija o no tiene 7 millones de una para sacar una moto, ¿sí? Entonces, es esa herramienta, es ese canal que le permite obtener esa parte para cumplir un sueño, ¿sí? Y lo que se hace es que el cliente se debe programar porque si se queda sin pagar el crédito, no lo paga impuntual, pues solamente le cobran gastos de mora, gastos de cobranza, intereses de mora y se le encarece la deuda, ¿sí? Dicho esto, entonces ustedes, ¿qué van a hacer en esa segunda parte? Entonces ustedes lo que van a hacer es que van a explicar el producto escogido. Entonces ustedes van a escoger un producto. Entonces acá en este espacio del aprendiz habla de los perfiles de empleado, pensionado, independiente y escoge un producto de crédito en el portafolio de consumo o hipotecario para realizar lo siguiente. Nosotros vimos todos esos productos, que el crédito de libranza, que el crédito de consumo, que el crédito hipotecario y los explicamos a la luz de la luz, ¿cierto? A la velocidad de la luz, rápidamente. En este caso, sí vamos a profundizar en ese producto. Entonces, vamos a decir, el crédito de consumo es un crédito que funciona de esta y esta y esta manera, tiene estos y estos beneficios y estas características. Vamos a ampliar ese producto que escogimos. La tarjeta de crédito, el crédito de libranza, el crédito educativo, el crédito de vivienda, el crédito de remodelación, el crédito la tarjeta de crédito, ¿sí? Todo eso que hace parte del portafolio de consumo. Vamos a escoger uno y nos vamos a regar en prosa, pues allí explicando ese producto. Luego vamos a hablar de la importancia que tiene el sistema de administración de riesgo crediticio en la aprobación de ese crédito, ¿sí? Entonces, ya sabemos con 3 ejemplos puntuales, ya sabemos que el sistema de administración del riesgo crediticio es lo que nos permite analizar cuáles son esos elementos de riesgo que se mitigan a la hora de aprobar un crédito. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir allí, es que en el sistema de administración de riesgo crediticio se establece que se hace una llamada a las referencias y eso es muy bueno porque esas permiten corroborar la información que dio el cliente. Entonces vamos a dar 3 ejemplos concretos de cómo acciones que están dentro del sistema de administración del riesgo crediticio son favorables para esa aprobación de ese crédito, ¿sí? Luego vamos a explicar cada uno de los documentos que se solicitan para el estudio escogido en los perfiles mencionados, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para como volver a repetir lo que yo les expliqué con los elementos de cada documento. Entonces, ¿qué vamos a mirar? ¿Qué es? Entonces, la idea es que vamos a buscar una carta laboral, expliquemos qué es la carta laboral y qué contiene esa carta laboral. Entonces, la carta laboral debe contener esto, los empleados, para los pensionados y los independientes. No vamos a trabajar microcrédito porque se nos haría súper extenso esa evidencia. No vamos a trabajar empresa. ¿Y por qué no vamos a trabajar eso? Y ustedes dirán, es que el profe nos enseña medias. Resulta que en la mayoría de los casos los aprendices van a estar en áreas relacionadas con portafolios de persona natural, ¿sí? Ahora bien, si ustedes quieren hacerlo también para empresas o para microempresas, pues yo se lo recibo, pero no, pues no es obligatorio. Ahí lo que debemos tener en cuenta y es que también hay una serie de documentos que se solicitan para esos perfiles y en la mayoría de los casos las empresas las atiende un gerente especializado, ni siquiera un asesor, digamos que de plataforma, sino que los atiende un gerente especializado en empresas o en pymes, ¿cierto? Entonces, comúnmente ustedes van a llegar a áreas que tienen que ver con el tema de persona natural.
Por eso la evidencia solo está enfocada en persona natural, ¿sí? Y si nos ponemos a vincular empresas, pues se nos hace muy extensa la evidencia y lo mismo con microempresas, ¿sí? Entonces, nuevamente, para ya dejar el micrófono a la profe Luzaida, entonces, nuevamente, ¿qué es la evidencia? Resumiendo, vamos a tener dos momentos, uno más largo que el otro, y en este primer momento es que vamos a buscar 4 fuentes diferentes para cada, no es una fuente para esta, una fuente, no, es 4 fuentes para esta, 4 fuentes que nos ayuden a responder esta pregunta y 4 fuentes que nos ayuden a responder esta pregunta, ¿sí? Entonces, cogemos esas 4 fuentes, ¿sí? Y lo que hacemos es que empezamos a darle este tratamiento y empezamos a explicar, vamos a responder esa pregunta basados en esas 4 fuentes. Ya sabemos que debemos diseñar la diapositiva, la línea gráfica y explicar y sustentar de una manera muy conversacional. Recordábamos que siempre hablamos de que si ustedes dejan esa evidencia para el día que se cierra, esa evidencia no les va a quedar con todos los elementos que solicitamos, con la calidad que se merece. Por eso hay que comerle de a poquitos, un día una cosa, otro día otro, porque si lo dejan para el último momento, no alcanzan. Y la sustentación, pues es que yo previamente repasé, yo estudié, yo me documenté y voy y sustento, explico, uno se puede equivocar, uno puede tener elementos que como que se le olvidaron, pero es evidente cuando nosotros vamos a sustentar de una vez como que hice la actividad y vamos a grabarla ya y voy leyendo y me pierdo y miro para el techo y miro para el lado, a cuando yo repaso, estudio y voy con conciencia a sustentar, ¿sí? Luego viene el segundo momento, que el segundo momento está enfocado entonces en establecer y determinar y apropiar cuáles son esos documentos que tenemos por perfil. Aquí son muy generales, porque cuando ustedes van a BBVA le van a pedir de pronto un documento adicional. Si van a Bancolombia, de pronto le van a pedir un documento adicional. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es que nosotros acá, desde la generalidad, estamos hablando que le van a pedir al cliente documentos para identificar al cliente, en este caso cédula. Si es que yo tengo el pase, se me perdió la cédula, no se puede sin cédula. A con pase no se puede, que es que yo tengo el pasaporte, no es que no se puede el pasaporte, es con la cédula, ¿sí? Porque comúnmente a veces se nos presentan casos con los clientes, no es que mira que se me perdió la cédula, no sé qué, cuando se pierde la cédula se pide la registraduría, se pide pues la contraseña y se le pide una certificación al cliente donde dice que el documento está en trámite y que ellos expiden ese documento que es certero de que el documento esté en trámite, ¿sí? Y hay unos que no piden, hay otros dos bancos que dicen, no, es que es con documento original. Si no tenemos el documento original, nos toca esperarlo. Con pasaporte no es posible, con pase de conducir no es posible. Es el documento de identidad que en este caso para nosotros es la cédula de ciudadanía. Como ya tenemos una cédula de ciudadanía, pues entonces ahí vamos a exponer esa cédula de ciudadanía, debemos explicar cada uno de los documentos, ¿no? Entonces la cédula vieja, la cédula nueva, la cédula con hologramas amarillas y la cédula nueva, ¿sí? Entonces, ahí en la registraduría encontramos las imágenes, explicamos qué tiene la cédula nueva, qué tiene la cédula de hologramas amarilla, explicamos la carta laboral, qué es una carta laboral, cuáles son los elementos que se tienen en cuenta, el desprendible de nómina y lo otro. Luego, pues entonces ya nosotros tenemos escogemos entonces un producto, hablamos de ese producto que escogimos, cuáles son los beneficios, cuáles son las características de ese producto, de la cartera de consumo, ¿sí? O de la cartera hipotecaria, ¿sí? Luego, pues entonces yo explico con 3 ejemplos puntuales de ese producto cuáles acciones que me den respuesta a la importancia que tiene el SAR en la aprobación de ese crédito, ¿sí? Y luego, pues entonces explicamos cada uno de los documentos por perfil. Entonces vamos a explicar para los empleados, que son las personas que están en una empresa, para ellos se les pide esto y esto y esto. Empezamos con la cédula. Esa evidencia les queda larguita en la sustentación, pero no es difícil, es una evidencia ligera que de pronto ustedes la pueden vivir en su día a día. Algunos de ustedes han hecho préstamos, entonces digamos que complicada no es.
pero larga sí es. Entonces, es importante que, pues digamos que la fortuna que se dio el festivo, puede que ustedes algunos descansen mañana. Estamos haciendo el encuentro sincrónico antes y no el jueves, como debió haber sido, para que ustedes aprovechen ese tiempito, porque vamos a explicar 4 evidencias. De esas 4 evidencias se entregarán 2 esta semana y los otras se entregan pues en los próximos días que ya les dirá los profes. Entonces, nuevamente, ya sabemos entonces cómo lo vamos a entregar, sabemos que es presentación PowerPoint, Canva, el link. Es muy importante que tengan ese link con los permisos de visualización, ¿sí? Para que nosotros los podemos enviar, para que los podamos validar y ya sabemos entonces que se nos cierra el día 13. ¿Listo? Vamos entonces a darle paso a la profe Luzaida. Por ahora, entonces, si tienen algunas preguntas, las vamos teniendo en consideración allí, las vamos apuntando en el WhatsApp, en el chat, yo se las voy respondiendo. Si no, pues entonces ahorita retomamos un espacio, volvemos a parafrasear el tema de la evidencia para ir optimizando. Entonces le damos paso a la instructora Luzaida, van copiando pues sus preguntas en el chat, yo se las voy respondiendo. Si es un tema muy generalizado, ahorita volvemos a parafrasear rápidamente en qué consiste la evidencia. ¿Listo? Entonces vamos a escuchar a la profe Luzaida. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, queridos aprendices. Entonces, continúo yo con mi explicación de la evidencia. Voy a compartirles pantalla. Me confirman, por favor, cuando estén viendo mi pantalla. Listo, profe. Listo, muchas Sí, profe, ahí gracias. sí está bien. Ok, listo, entonces les voy a compartir, como siempre, por medio de una presentación en PowerPoint, como los lineamientos o lo principal de la evidencia. Listo, entonces, la evidencia se llama Cuestionario, Guía de Aprendizaje 3, el Código de Bilingüismo que es 240-202-501, Actividad de Aprendizaje 1, Evaluación 1, que inicia el 8 de agosto y termina el 20 de agosto. Listo. Entonces, para esta evidencia es muy importante tener en cuenta que se va a trabajar de acuerdo al material formativo o al contenido formativo que está dispuesto en la plataforma que se los compartió hace un rato el instructor vocero Jonathan, que es el Level 3 MCER 2.1. Ese cuestionario consta de 15 preguntas. Acá dice que dura aproximadamente 30 minutos, pero yo se los amplié a 90 minutos como siempre, para que ustedes tengan tiempo de pensar cuáles son las respuestas, de mirar, de adaptar las estructuras gramaticales a esas opciones de respuesta y puedan hacerlo como de una manera más consciente. Igual tienen varios intentos, pues tienen habilitados 4 intentos, entonces pues tienen esas 4 oportunidades para que puedan corregir lo que hicieron mal en la anterior hasta que los agoten. La idea es que ustedes comprendan, aprendan las estructuras, porque luego las vamos a necesitar para trabajar las diferentes evidencias que siguen. Listo, entonces es simplemente hacer el cuestionario que está allí en línea. Por medio de Sayuna y atendiendo a unas estructuras gramaticales que están en las 2 primeras unidades del material de formación. Por ahí hay un micrófono abierto, el de Liliana. Ya lo cierro acá. Listo, entonces, tenemos en el English Level 3 Amazing Facts, que es donde está el tema de comparativos y superlativos, y tenemos What I Like About Technology, que es acerca de emociones, adjetivos, los adjetivos que terminan en ed y en ing, que ya les voy a dar una breve explicación de cómo se trabajan esos adjetivos. Entonces, por ahora, para el cuestionario, vamos trabajando estos 2 temas de acá. Listo. Para las futuras evidencias, que para la siguiente, que es la presentación, vamos a empezar entonces, si tienen tiempo, a empezar esta unidad de acá, que es sobre el presente perfecto, que es muy importante
para poder hacer la presentación, que es la evidencia que sigue. Entonces, para que la vayan explorando también. How things happened, que es acerca del pasado también. Listo, entonces les explico acá de manera muy concreta lo que tiene que ver con comparativos y superlativos. Como su nombre lo dice, comparativos me sirven para comparar, ¿cierto? Para comparar dos lugares, dos personas, dos objetos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, si tenemos en cuenta estos tres animalitos, que es el perrito, el caballo y el elefante, entonces acá vamos a hacer comparaciones como ejemplo. Por ejemplo, en el primer ejemplo dice, perdonen la redundancia, the dog is faster than the elephant. Acá estoy comparando el perro y el elefante, ¿cierto? Entonces estoy utilizando el adjetivo fast, que significa rápido. Entonces ese adjetivo fast tiene solo una sílaba. Y la regla en inglés dice que los adjetivos que tengan solo una sílaba, entonces a esos adjetivos, cuando vamos a utilizarlos como comparativo, ¿sí? Le agregamos ER. Si tiene una sola sílaba, le agregamos ER y ya me queda ahí con el comparativo. Y le agrego el than, que significa que, más rápido que el elefante, ¿cierto? Entonces el perro es más rápido que el elefante. The dog is faster than the elephant. Sí, estoy comparando dos animales. Y ya el superlativo es cuando yo no comparo a dos personas, dos lugares, dos animales, dos objetos, sino que yo ya estoy diciendo que ese objeto, persona, lugar, animal supera a todos los que están allí presentes. Entonces, por ejemplo, acá dice, the horse is the fastest. Entonces, para los superlativos, cuando tienen esos adjetivos una sola sílaba, entonces le agregamos EST al adjetivo. Entonces el adjetivo es fast, le agregamos EST y me queda the fastest, ¿cierto? The fastest. Entonces acá yo ya estoy diciendo el más rápido. Entonces acá dice, the horse is the fastest. Entonces, de los tres animales que hay acá, the dog, the elephant and the horse, el caballo es el más rápido. Entonces, the horse is the fastest. ¿Sí? Entre todos, este es el que gana, el que supera. Por eso es superlativos, que supera, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con young, que es monosílabo, entonces se le agrega la R para que quede es comparativo, entonces más joven que, por ejemplo, el perro tiene 2 años, el elefante 5, entonces el perro es más joven que el elefante, entonces the dog is younger than the elephant. Y el superlativo, que es el que supera a todos, supongamos el caballo tiene apenas un añito, entonces the horse is the youngest, ¿cierto? El caballo es el más joven. Cuando estos adjetivos tienen una sílaba, pero esa sílaba termina en E, yo no le voy a agregar otra E y la R, porque me queda entonces nicer, ¿sí? Con doble E, sino que simplemente le agrego R, le agrego la R y listo, ya me quedó ahí comparativo, entonces como nice, queda nicer, más chévere, y strange queda stranger, más extraño. En superlativo le agrego ST. La E ya sobra, ya tiene una E, entonces ya no necesito otra E, sino que agrego ST. Entonces, the nicest, el más chévere, y the strangest, el más extraño. Cuando ese adjetivo es monosílabo, tiene una sola sílaba, pero termina en consonante, van precedido de vocal y de otra consonante como es big y como es hot. En este caso se tiene que duplicar la consonante, la última consonante, y se le agrega ER, o se le dobla la última consonante y se le agrega EST cuando hablamos de superlativos, como es el caso de big, que queda bigger,
y como es el caso de hot, que queda hotter, si vamos a hablar de comparativos. En superlativos ya entonces queda the biggest and the hottest. ¿Qué digo acá? Más grande, ¿sí? Y el más grande, o más caliente o el más caliente. Por ejemplo, este sirve para comparar los climas. Por decir, hablemos de Cali y Pereira, ¿cierto? Que son mis dos ciudades donde me muevo. Entonces puedo decir que Cali is hotter than Pereira, ¿cierto? Cali es más caliente que Pereira. Puedo decir que Cali es más grande que Pereira. Entonces, Cali is bigger than Pereira. Y si yo voy a hablar entonces de que lo supera, entonces supongamos, no sé cuál es la ciudad más grande de Colombia, pero supongamos que es Bogotá en extensión. Entonces puedo decir, Bogotá is the biggest city in Colombia, ¿cierto? Cuando son dos sílabas, ese comparativo tiene dos sílabas, como es el caso de happy and crazy, y termina en Y, pero esa Y va precedida de consonante, entonces simplemente yo cambio la Y por una I latina y le agrego R para comparativo. Y para superlativo le agrego IST, ¿cierto? Quito la Y y agrego IST. Quito la Y y agrego IR para comparativo. Entonces acá ya queda más feliz que, más loco que, y el más feliz y el más loco, ¿sí? Ahora, cuando ya no aplica ninguna de estas reglas de acá para los de dos sílabas y tiene dos o más sílabas, como es el caso de famous, beautiful, entonces ahí yo ya no le voy a agregar ER a los comparativos y EST a los superlativos, sino que yo le agrego la palabra more. Y para el superlativo, the must. ¿Sí? More para comparativos, the must para superlativos. Entonces, para yo decir que, supongamos, comparemos a Shakira y a quién más. Por ejemplo, Shakira y yo. Entonces yo diría, Shakira is more famous than me. ¿Sí? Shakira es más famosa que yo, obviamente. Y si voy a hablar del más famoso, supongamos que yo voy a decir en la ficha el más famoso es Jonathan, ¿cierto? El vocero. Entonces, Jonathan is the most famous in the group, ¿sí? El más famoso. Lo mismo con beautiful, que ya no tiene una ni dos sílabas que terminan en Y precedida de consonante, sino que es beautiful, termina en L, U, ¿cierto? Entonces ahí ya no aplica esta regla, ya aplica esta de agregarle more y the most. Esa es solo una excepción, el resto ya es con more y con the most, porque ya los monosílabos se les agrega RST y los que tienen dos o más sílabas se les agrega more y the most para comparativo y superlativo. Básicamente es eso, y hay unas excepciones que son para los adjetivos irregulares, porque así como hay verbos en pasado regulares e irregulares, también hay adjetivos regulares que se rigen por una norma y hay adjetivos irregulares que actúan diferente en cada una de las estructuras, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, está good, que para ponerlo comparativo ya no es good, ya no es gooder, ¿cierto? Sino better, y para el superlativo es the best. Entonces, he is a good friend, ¿sí? Él es un buen amigo. He is a better friend than the other one. Él es un mejor amigo que el otro. Y he is my best friend. Él es mi mejor amigo. O sea, entre todos los amigos, el mejor. Y tenemos el de bad, que es malo. Worst, que es peor que. Y the worst, que es el peor de todos, ¿sí? Entonces son irregulares porque se comportan diferente, dependiendo de lo que yo quiera decir, pues tienen una forma diferente. Y hay una lista de verbos de adjetivos irregulares, entonces que la pueden encontrar acá. Igual, ellos se memorizan mediante el uso, son muy poquitos, entonces es muy fácil memorizarlos.
son más que todo esto, son como los más comunes. Es simplemente que ustedes se basen como en esta listica para poder utilizarlos de la manera correcta. Acá les dejo unos links y unos ejercicios para que ustedes los hagan y miren a ver cómo les va con ellos. Y el otro es el pasado, bueno, el pasado continuo. El pasado continuo acá, entonces, que en el cuestionario, pues, el pasado ya lo vimos, el pasado continuo es simplemente con was y were y los verbos con ing, ¿cierto? Yo estaba escuchando, yo estaba corriendo, yo estaba cantando, ¿sí? Entonces ahí en el cuestionario en lo que se enfoca es cuándo va en continuo y cuándo va en pasado simple. Entonces, recordar que el evento principal, o sea, el evento, lo que pasó en ese momento y que interrumpió la otra actividad, ese es el evento principal, ¿sí? Y el evento como de que estaba sucediendo, como que llevaba pasando de un momento para acá y que fue interrumpido, entonces ese es el pasado continuo. Entonces, por ejemplo, I was listening to the radio, yo estaba escuchando la radio cuando Helen llamó. Entonces acá, lo que estaba sucediendo, que yo estaba escuchando la radio, ¿sí? O sea, la actividad que yo estaba realizando. ¿Y cuál es el evento principal? El evento principal es que Helen llamó, porque este evento es el principal porque fue el que interrumpió el otro evento, lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Entonces es como tener en cuenta que el que interrumpe, el que marca como el final de esa actividad es el pasado simple y la actividad que se llevaba desarrollando hasta que fue interrumpida, ese sería el pasado continuo, para que lo logren identificar ahí en el cuestionario. Acá también hay unos ejercicios para que ustedes los hagan y practiquen aquí. Y el último tema ya para el cuestionario es los adjetivos que terminan en ed y en ing. Acá hay una explicación y hay varios ejemplos para que ustedes como que lo miren en el contexto, pero en sí la explicación general es los adjetivos que terminan en ed son los que vienen de nuestras emociones, ¿cierto? Entonces son como lo que yo siento respecto a una situación. Por ejemplo, yo estaba muy aburrida en esa clase, yo casi me duermo, ¿sí? Por ejemplo. Entonces acá es una emoción que nace de mí, por ello debe ir con ed. Pero si es una emoción, es algo que causa, o sea, que en lo que yo estoy describiendo como la situación como tal, ahí sí ya le agrego ing, por ejemplo. Es muy miedosa, ella es muy interesante, ese ruido es muy molesto, ¿sí? Cuando yo hablo o sea, cuando yo describo la molestia o las emociones que causa cierto lugar, más enfocado como en el lugar o en la situación, que en lo que yo siento en ese momento, entonces va con ing, ¿sí? Entonces, una cosa es decir, ella es muy interesante, a decir, yo soy interesada, por ejemplo, ¿cierto? Porque uno es hablar de mis emociones y otra cosa es hablar del contexto de la otra persona o de lo que me transmite a mí X o Y lugar, ¿sí? Entonces es básicamente eso. Recordar que este cuestionario vence el 20 de agosto, entonces para que empiecen a trabajar el material, por favor. Acá pueden encontrar la evidencia en la guía de aprendizaje 3, está acá
donde dice cuestionario, guía de aprendizaje 3, 240, 200, 2501, actividad de aprendizaje 1, evaluación 1. Ahí pues en el MCR, que es el material de formación de bilingüismo, pues van a practicar las 4 habilidades con ese contenido que les presenté, que es comparativos superlativos, adjetivos con ed, ing, y lo que son el pasado simple y continuo. Entonces, para que lo trabajen bien juiciosos, chicos, igual yo ahorita les envío también esta presentación para que ustedes practiquen allí. Y bueno, pues no sé si las preguntas también, entonces que me las hagan por ahí por el chat, Jonathan, como para que pueda seguir el profe Mauricio. Sí, podríamos hacerlo así. Ahorita lo que hacemos, abrimos un espaciecito pequeño, porque como la grabación nos queda muy pesada para subir, Sí, entonces podemos estar pendientes del chat y ahorita generamos un espaciecito. listo. Bueno, chicos, entonces cualquier cosa por acá estaré pendiente. Listo, profe Aida, muchas gracias. Entonces vamos a darle paso entonces al profe Mauricio. Entonces a los aprendices, el profe Mauricio nos va a acompañar en la competencia de hábitos saludables. Él pues ya nos va a indicar, muy importante como lo hemos trabajado con los otros compañeros instructores, tener muy en cuenta el canal de comunicación, tener muy en cuenta las indicaciones que les da el profe para el desarrollo de las evidencias y vamos entonces a escuchar su intervención. Muchas gracias, profe Mauricio, Jonathan y profe Luzaiga. ya Un puede saludo muy presentar. especial para ustedes también. ¿Me escuchan bien? Gracias, profe. Sí, ahí se le Sí, escucha profe. perfecto. Ok. Bueno, muy buenas noches para ustedes, muchachos, aprendices. Un placer estar con ustedes compartiendo esta competencia, como bien lo dijo el profe Jonathan. Vamos a trabajar toda esa parte de hábitos saludables. Mi nombre es José Mauricio Guerrero García y la idea es que podamos llevar a cabo un proceso lo más completo posible, pero más allá de eso, es que ustedes por favor le vean la importancia, la relevancia de esta competencia, que muy seguramente, igual que las demás competencias, les van a aportar a ustedes en su vida, no solo profesional, sino laboral. Entonces, vamos a mirar, son 2 evidencias las que vamos a retroalimentar esta noche, de forma tratar de ser lo más breve posible, pero que también les quede a ustedes pues la esencia de lo que son estas 2 evidencias. Realmente esta competencia es importante desde qué punto de vista, muchachos. Resulta que existen hábitos saludables y hábitos no saludables. Esos hábitos que no son tan saludables tenemos que optar nosotros por irlos ajustando, irlos cambiando por hábitos que realmente sean muy saludables y que nos aporten a nosotros en lo cotidiano. Entonces, dentro de esos hábitos, yo les puedo mencionar, voy a mencionarles 2 hábitos que no son tan saludables y les voy a mencionar la contraparte desde qué óptica podemos mirar nosotros esos hábitos y convertirlos en unos hábitos saludables. Uno de los hábitos, o bueno, voy a ponerles a ustedes, de pronto para ustedes muchachos, ¿qué hábitos? Menciónenme siquiera 2 o 3, hay que ponerlos a ustedes a que participen también muchachos, porque realmente se hace más dinámica la formación o la asesoría, el acompañamiento, siempre y cuando se haga también participativo. Entonces me gustaría como preguntarles a ustedes 3 hábitos que no son tan saludables. ¿Quién se atreve, muchachos? La falta de ejercicio, profe. Ejercicio, claro. O sea que te referís seguramente al sedentarismo, al no practicar ninguna disciplina deportiva. Y Sí, señor. efectivamente, ese es un hábito que no es tan saludable, muchachos. O sea que si vamos a hablar nosotros de hábitos saludables, tenemos que cambiarlo por, así sea por caminar siquiera media hora diaria. O sea que estamos cambiando ese hábito que mencionaste tú, que no es tan saludable, por uno que realmente sí es más sano, más saludable. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quién más, muchachos? Buenas noches. Buenas noches. El consumo de alcohol en exceso también. Correcto, correcto.
Muchas gracias. ¿Y cómo le parece que no solo el consumo de alcohol, hay otra cantidad de cosas que realmente su consumo no es tan saludable para nuestro organismo, para nuestra salud, para nuestra vida diaria? Y tiene unas repercusiones y unas, digamos que unos resultados que no son como tan sanos para nosotros. Entonces, sumémosle al consumo de alcohol el consumo de sustancias psicotrópicas o psicoactivas, y resulta, muchachos, que son una combinación que es bastante letal para nosotros y que es posible que quizás al principio no le veamos como esa relevancia, como esos efectos tan adversos, pero créanme que con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, nos va pasando factura. Entonces tenemos que erradicar el consumo o la ingesta de alcohol. No les voy a decir a ustedes, muchachos, que jamás lo pueden probar, no. Yo pienso que uno puede hacerlo, pero como lo llamamos nosotros, de pronto como socialmente, beber socialmente. ¿Y eso qué involucra? Consumirlo o tomarlo, muchachos, pero de forma moderada, y no adoptarlo como un hábito. Un hábito es aquello que hacemos nosotros de forma muy continua, a veces todos los días, varias veces al día de por medio. Ese ya es un hábito que está siendo nocivo para nosotros. Entonces, hay hábitos que nosotros tenemos y que los desarrollamos en lo cotidiano. Por ejemplo, el tema de consumir alimentos, aunque hay personas que manejan desórdenes alimenticios. Les encanta comer a deshoras, mucha comida chatarra, ¿sí? Esa comida chatarra, muchachos, por ejemplo, el consumo de hamburguesas, ese consumo de hamburguesas y ese tipo de comidas es bueno muy de vez en cuando. Tampoco les estoy diciendo no lo hagan, pero muy de vez en cuando les sabe a uno rico y no es nocivo, muchachos. Y muy de vez en cuando, o sea, hagámoslo, no sé, por allá cada 15 días, cada 20 días, cada mes, y lo vamos a disfrutar muchísimo y realmente no va a ser muy dañino ni nocivo como aquellas personas que sí lo hacen todos los días o inclusive varias veces al día. Con el alcohol y con este tipo de sustancias sucede igual, tenemos que tratar de erradicarlos. Concretamente en el alcohol, hombre, de vez en cuando, pero de forma moderadita. Hay personas que no quedan satisfechos hasta que definitivamente están perdidos de la rasca o embriagados por completo. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que empezar como a manejar esa serie de hábitos, convirtiéndolos en hábitos que realmente sean sanos y saludables para nosotros. Quería como hacer esta pequeña introducción, muchachos, porque necesito que ustedes me vayan contextualizando en lo que vamos a ver. Quiero que le tomen el gusto y el sabor a esta parte de la guía 3, para que por favor eh, veamos la aplicabilidad de ellos en lo cotidiano, no solo en la vida diaria, sino también que los llevemos también a un contexto laboral, que es en última lo que también pretendemos nosotros. Listo. Entonces, vamos aquí a mirar nuestra guía. Yo por aquí la tengo abiertica. Espérenme a ver, muchachos, a ver si logro aquí compartirles y que podamos verla. Bueno, ahí están viendo la guía, muchachos. Sí, señor. Sí la están viendo. Ok, listo. Bueno, entonces resulta, muchachos, que esta guía, como les decía, eh, estas evidencias van un foro, que es el foro temático, va del 8 al 20 de agosto. En el cronograma, muchachos, si ustedes tienen ahí su cronograma, ustedes van a ver que la primera evidencia es el foro temático que se llama Identificar y establecer las técnicas de coordinación motriz. Resulta que ese foro estará habilitado desde el 8 de agosto hasta el 20 de agosto. Para que lo tengan muy presente, muchachos, necesito una participación muy activa en este foro.
espero unos aportes interesantísimos con respecto a esto, muchachos. Yo les estaré obviamente retroalimentando. Y la segunda actividad es una infografía, muchachos, de estilos de vida saludables. Para eso hice como esa pequeña introducción. ¿Listo? Entonces vamos a mirarlo acá. Volvamos aquí a retomar. Estamos viendo aquí. Espérame, yo vuelvo y les comparto. Por favor, denme un instantico. Denme un instantico, por favor. Ahí están viendo ya la guía, muchachos. Sí, señor. Sí, Solo profe. hay que acercarla Ok, un listo. poquito Sí la están viendo, ¿cierto? Ok. Bueno, entonces vamos a mirar. En un instante, por favor. Bueno, muchachos, entonces esta actividad es la 3.3. Dice generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividad física en los contextos productivos y sociales. Así se llama nuestra competencia. Seguidamente tenemos esta primera evidencia donde dice que la actividad de aprendizaje está el código allí respectivo. Dice aplicar los correctivos necesarios que permitan mejorar las capacidades de acuerdo con la valoración del estado general de las condiciones psicomotrices individuales. Entonces, con esta actividad de aprendizaje se pretende valorar el estado general de las condiciones psicomotrices individuales, es decir, de cada uno de ustedes, muchachos, para aplicar los correctivos necesarios que permitan mejorar las capacidades de cada uno de ustedes. Por aquí, dentro de lo que ya tenemos nosotros como evidencia, tenemos el foro temático. También pueden observar allí la respectiva codificación. Vamos a mirar en qué consiste, muchachos. Ese foro temático es identificar y establecer las técnicas de coordinación motriz. Entonces, para el desarrollo de esta evidencia deben participar en el foro realizando un aporte inicial en respuesta a las siguientes preguntas. Tengan en cuenta estas preguntas, muchachos, que esas son las respuestas o las respuestas que necesitamos de acuerdo a cada uno de estos interrogantes. El primer interrogante dice, ¿cuáles músculos del cuerpo humano posibilitan la coordinación motriz de acuerdo con su área de desempeño? O sea que es importante que cada uno se vaya a ubicar. Quienes tienen la posibilidad de trabajar o están trabajando, entonces le dan respuesta con base a esa actividad a esa área de desempeño que cada uno tiene, ¿cierto? Quienes no tienen, no están trabajando, no están laborando de momento, entonces ubíquense en el contexto, puede ser el de su hogar, el de su casa, o lo que hacen con más frecuencia. Hay personas que son muy dedicaditas al deporte, bueno, en fin, a la gimnasia, cositas como esas. Entonces, importantísimo que demos una respuesta con base a esto de acuerdo a cada uno. El segundo interrogante dice, ¿qué papel juegan los huesos del cuerpo humano en la coordinación motriz? Esa pregunta es demasiado puntual, demasiado importante. Entonces, cada uno va a dar su respectiva respuesta. ¿Qué papel juegan los huesos del cuerpo humano en la coordinación motriz? ¿Será que sí juega un papel relevante o por el contrario no es tan relevante? Aquí les quiero hacer una observación, muchachos, y es que los músculos y los huesos trabajan sincronizaditos, van siempre de la mano.
Entonces, ese es un tipcito para que por favor lo tengan en cuenta a la hora de poder dar respuesta a este interrogante. ¿Qué es motricidad? Entonces, deben definirlo con sus propias palabras. Para ustedes, ¿qué será motricidad? No me vayan a dar la respuesta acá porque entonces le están soplando la respuesta a los demás compañeritos. Entonces, no, cada uno dará su punto de vista, su respuesta. El siguiente interrogante dice, ¿a qué se refiere cuando se habla de motricidad fina y motricidad gruesa? O sea que eso los va a llevar, muchachos, y aquí es donde les pido el favor de que hagan uso del material de apoyo, muchachos. Ustedes saben que dentro de esta modalidad, afortunadamente, se cuenta con un excelente material de apoyo muy bien pensado de acuerdo a cada una de las competencias. Entonces, por favor, hagan uso de ese material de apoyo para que puedan dar unas respuestas mucho más puntuales. Y por último, en el desempeño laboral de su área ocupacional, cómo se evidencia la motricidad gruesa y de un ejemplo de esa motricidad gruesa. Listo. Eso es básicamente lo que tenemos aquí contemplado como esa evidencia. Entonces, realice seguimiento al foro y responda a un comentario crítico reflexivo de acuerdo con la intervención que hayan realizado sus compañeros. O sea, que ustedes pueden hacerle un aporte si alguno de los comentarios de sus compañeros les generó inquietud o les pareció interesante o por el contrario no, hagan un comentario de acuerdo a la opinión de alguno de sus compañeros. Aquí dice, demostrando la construcción de conocimiento frente a los planteamientos que cada uno proponga. O sea que si es que vamos a criticar, muchachos, que sean críticas muy constructivas de acuerdo a los comentarios que podamos tener a la vista. Hay una diferencia grande, muchachos, en que hay personas críticas y otros que son criticones. En ese aspecto, el que es crítico es un crítico constructivo. El que es criticón es un crítico destructivo. Entonces, para que tengamos en cuenta, por favor, ese aspecto. Entonces, para el desarrollo de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio, foro temático, identificar y establecer las técnicas de coordinación motriz. Ahí está la respectiva codificación. Muchachos, si hay preguntas, inquietudes o dudas con respecto a esta actividad o a la siguiente, por favor no duden en plantearlo. El horario que yo les propuse a ustedes y que está en mi perfil para poderles brindar a ustedes la asesoría y el acompañamiento está los martes, cada martes, todos los martes, de las 14:30 horas a las 15:30 horas. Listo, es una horita. Y esa horita, pues lo ideal es que ustedes puedan hacer uso de ese espacio para poder aclarar dudas, las dudas que tengan, las inquietudes, bien puedan. También les puse a consideración mi WhatsApp, bien pueda, lo pueden también utilizar, llegado el caso, que como les dijo el profe Jonathan, muchachos, hay momentos en los que es complicadito no poder responder porque resulta que tenemos formación no solo virtual, sino en el caso mío, yo también tengo formación presencial. Tengo varias fichas presenciales. Entonces, muchas veces el aprendiz quiere respuestas inmediatas, pero por estar nosotros en formación se nos dificulta un poco. Pero tan pronto tengamos el espaciecito, téngalo por seguro que habrá respuestas al respecto. ¿Listo? Entonces, para que por favor tengamos en cuenta ese tiempo, ese espacio de asesoría y acompañamiento. Bueno, miremos la siguiente evidencia, muchachos. Entonces es la actividad de aprendizaje. Ahí está el código un poquito larguito y demás, pero es la 2 al final. Establecer hábitos para lograr un estilo de vida saludable mediante la aplicación de fundamentos de nutrición. Entonces, por favor, tenerlo en cuenta. Bueno, por aquí nos dicen, a continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Esta es una infografía, muchachos. La evidencia es una infografía sobre estilos de vida saludables.
importante que nosotros, aparte de desarrollar estas actividades, muchachos, vayamos incorporando en lo cotidiano, en la vida diaria, vayamos incorporando esas acciones, porque seguramente van a ser de utilidad para nosotros. Y no solo para nosotros en nuestro ambiente laboral, sino también en lo cotidiano, en el hogar, en la calle, en fin. Y cuando nosotros las logremos incorporar, les puedo asegurar, muchachos, que podemos estar en condiciones de podérsela contagiar, si así se le quiere llamar, a las demás personas, a nuestro entorno de trabajo, a nuestro entorno en el hogar y así sucesivamente. Bueno, entonces dice así, muchachos, la construcción de esta evidencia consiste en plasmar a través de un gráfico o una infografía los elementos que le permitan establecer hábitos para lograr un estilo de vida saludable. Para ello, tenga en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué elementos deben tener en cuenta para interpretar las necesidades energéticas diarias de una persona? Entonces, vamos a consultar el material y de acuerdo a ese material de apoyo que tenemos, vamos a tener las bases y los argumentos necesarios para poder dar respuesta a esta inquietud y a las demás. ¿Cuántas calorías necesita el cuerpo diario y de qué forma recibe estos aportes con el consumo de carbohidratos, proteínas, grasas, bebidas u otros elementos? ¿De cuáles variables pueden depender estos aportes energéticos, muchachos? Entonces, con la ayuda de ese material que tenemos a disposición, muchachos, vamos a poder dar unas respuestas muy puntuales y con una propiedad importante. ¿Cómo sería un puesto de trabajo ergonómico y adecuado para la contextura corporal de la persona? Muchachos, en ese tema ergonómico, la ergonomía es una ciencia, muchachos. Es una ciencia que busca adaptar el puesto de trabajo a las necesidades y a las medidas inclusive antropométricas del ser humano. Entonces, nosotros no es lo mismo un puesto de trabajo que esté acondicionado para una persona que pesa 100 kilos y mide 1,87 a ese mismo puesto de trabajo que está diseñado o que no está diseñado para esta persona, pero que van a acomodar allí una persona que pesa 70 kilogramos y mide 1,55. Entonces, ahí no habría coherencia porque puede que sea muy amigable el puesto de trabajo para la primera persona, pero para la segunda persona va a ser un trauma completo y eso va a desencadenar no solo dolencias, patologías, sino que esa persona a la postre, a mediano o largo plazo, se le puede diagnosticar una presunta enfermedad laboral. Entonces, por esa razón, la ergonomía, que hoy por hoy se conoce como biomecánicos, riesgos biomecánicos, porque tiene una relación directa con lo que es la biomecánica corporal del ser humano. Entonces, todo lo que son medidas antropométricas y demás, el alcance del brazo, el alcance de la pierna, la silla, que sea una silla adecuada o ergonómica para que esa persona pueda trabajar cómoda, y a su vez eso se va a ver representado en aumento de la productividad. Entonces es importante tener esto muy presente, muchachos. Bueno, luego dice, ¿cómo sería un puesto de trabajo? Bueno, ergonómico y adecuado para la contextura corporal de la persona. Importante, ¿cómo creerían ustedes que sería ese puesto de trabajo? ¿Y qué otros factores inciden en el logro de un estilo de vida saludable? Esa es la otra pregunta, el otro interrogante. Recuerde que una infografía, esto a manera de recorderis, muchachos, recuerden que una infografía es un recurso gráfico que combina equilibradamente imágenes cinéticas, explicativas y fáciles de entender, con textos que tienen como fin comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. Importante esa información para que la tengan presente.
Se recomienda el uso de la siguiente caja de herramientas para la elaboración de la infografía. Entonces aquí está seguidamente la caja de herramientas, muchachos, con los enlaces que les van a prestar a ustedes un servicio importante en ese sentido. Listo, entonces aquí está Infogram, Canva y aquí hay otro. Son esos tres enlaces, muchachos, que les pueden servir a ustedes como herramientas importantes para poder hacer un buen trabajo, una buena infografía. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Entonces, producto a entregar, una infografía sobre los estilos de vida saludables. El formato es en PDF para que lo tengan presente, muchachos. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio infografía, estilos de vida saludables. Ahí está la codificación. ¿Listo? Entonces, esa básicamente es son las dos actividades que tenemos nosotros a partir de ahora. Entonces, no sé si tengan alguna duda o inquietud. Y bien, pues, muchachos. O cómo manejamos la dinámica, profe Jonathan. No, profe, pues sí, está bien, podemos empezar con usted las dudas que tengan los aprendices. De pronto le pido el favor que si nos puede, si bien está en el perfil, si nos puede copiar pues en el chat como el número de WhatsApp donde los aprendices lo ubican y sí Ah, le ya, damos continuidad entonces a de las una, preguntas suyas. de una, ya lo hago. Bueno, muchachos, entonces por lo pronto les voy a dejar de compartir acá. Mónica. Buenas noches, profe. Profe, Bueno, en cuanto a la infografía, ¿cuántas páginas son máximo? no. O sea, lo importante es que esa infografía, yo no les pongo a ustedes pues porque realmente dentro de las características tuviéramos nosotros como un tope para eso, ¿no? Lo que se te tome a ti, hay personas que se les tomará una página, 2 páginas, pero ahí realmente no hay un tope pues como que yo te diga, no, es que mínimo son 10 páginas o 5, no, realmente no, Vale, muchas gracias, profe. con mucho gusto. Listo, ¿alguien tiene más alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional para el profe Mauricio? Bueno, entonces pasaríamos entonces con la profe Luzaida. Muchas gracias, profe Mauricio. Tener muy en Con mucho cuenta entonces gusto. las orientaciones que les da el profe Mauricio. Y pasaríamos entonces con la profe Luzaida. Profe Mauricio. Ah, bueno, profe, ahí en el perfil mío está mi WhatsApp, que es el 313-662-4399. En mi perfil está. Sin embargo, vuelvo y le repito, 313-662-4399, para que nos quede ahí en la grabación, ¿listo? Entonces, básicamente es eso, muchachos. Listo, profe, muchas gracias. Recuerden entonces, aprendices, que ustedes van a mirar el perfil de los instructores cuando lo requieran, van a participantes, se paran en la foto de la persona y ahí ubican los datos de contacto. Recordar entonces que en esta evidencia, en esta fase no vamos a trabajar evidencias de entrega tardía para que lo tengamos muy en cuenta en el cronograma, de acuerdo al cronograma. Entonces vamos a darle paso a las preguntas de la profe Luzaida. ¿Algún aprendiz que tenga Una Bueno, alguna feliz noche pregunta para para la profe todos. Luzaida? Un abrazo. Muchas gracias a todos. chao Mauricio, que esté Gracias, profe. bien. Que estén bien. Chao. Chao. Chao, profe, muchas gracias. A usted, profe. Muchas Bueno, gracias. chicos, preguntas sobre la evidencia del cuestionario de bilingüismo. Bueno, todo está como claro por este lado, Jonathan. Listo, profe Luzaida, muchas gracias también. Bueno, Y gracias a ustedes. terminamos, Feliz noche. bueno, y terminamos entonces con las preguntas que tengan que ver con la evidencia técnica que tenemos para esta semana.
Entonces, asumimos entonces que no tenemos más preguntas. Les deseamos entonces una linda noche. Esperamos pues que tengan un día de festivo de descanso, o de mucho trabajo, como sea que tenga alguna de ustedes sus actividades. Muy importante que organicen sus tiempos. Si bien explicamos 4 evidencias, 2 se nos vencen entonces en los tiempos que tenemos. El cuestionario y el foro pues tienen un poquito más de tiempo, pero es muy importante que lo organicen para que no se nos vayan a juntar con las actividades de la próxima semana, ¿sí? Porque los cuestionarios y los foros no los podemos volver a reabrir. Es la razón por la que se da un poquito más de tiempo, es porque los foros y los cuestionarios ya no los podemos reabrir más, entonces tengan en cuenta eso. Eh, pero en sí entregamos 2 actividades esta semana. Ya sabemos entonces que la actividad técnica es un poco más larga, por lo cual entonces es importante que ustedes empiecen a organizar pues sus tiempos, sus agendas y pues empiecen pues a, como decíamos, a comerle hoy un poquito, mañana otro poquito, el miércoles otro poquito, el jueves, perdón, y hasta que vamos avanzando. Recordemos que no nos podemos desligar del proceso de formación y se sugiere 1 hora de estudio todos los días, ¿sí? Ya sabemos entonces que, bueno, ahorita vamos a tratar de ubicar la grabación, esperamos que se procese y si se procesa, pues hoy mismo se las mandamos pues al grupo de WhatsApp para que la puedan visualizar rápidamente y o si no, pues mañana temprano ya saben que está dispuesta en la plataforma, ya saben que ustedes ingresan por sesiones en línea, ubican la fase de planeación, ya la fase de análisis no van a entrar a ella. Sin embargo, para las grabaciones, las grabaciones sí quedan dispuestas. Toda la fase de análisis en cuanto a actividades y lo demás se cierra esta noche. Recordemos que los aprendices que no tengan al día las actividades de la fase de análisis, no les podemos recibir actividades de la fase de planeación. Muy importante pues que tengan en cuenta que hasta las 12 de la noche están habilitadas pues esas evidencias. En cuanto a los encuentros sincrónicos, eso sí quedan habilitados todas las fases. Ya sabemos entonces que nos ubicamos en planeación y vamos entonces para el mes de agosto, que allí van a estar pues todas las grabaciones. Allí ustedes pueden mirar pues los resúmenes y pues escuchar las grabaciones. Por ahora les deseamos una linda noche y cualquier cosa entonces ya saben que ubican a los instructores respectivos por los canales. El profe Joan pues ya no nos acompaña en esta fase, solamente estamos entonces la profe Luzaida, el profe Mauricio y yo. Ya sabemos entonces que a la profe Luzaida y al profe Mauricio los convocamos de forma muy general para temas relacionados con las evidencias y temas que no sean, digamos, relacionados con temas que ellos hablaron acá. Si en algún momento esos temas que ustedes tienen dudas, inquietudes, están mencionados en la grabación, ellos los van a remitir de forma muy respetuosa a las grabaciones. Y esas dudas e inquietudes son relativas a temas que no se mencionaron acá en este espacio. Con ellos no mencionamos temas de ingresos a la plataforma, que están bloqueados, que no se sabe la clave, todo eso sí es conmigo. Con ellos solamente pues abordamos temas relacionados con las evidencias de forma muy puntual. ¿Listo? Por ahora vamos a parar la grabación. Les deseamos una linda noche. Ya saben que cualquier cosa estamos para ustedes. Muchas gracias, profe. Gracias.